¿Qué tal, alumnos del Colegio de Bachilleres, mis llamados bachifans? El día de hoy vamos a revisar un video sobre las culturas prehispánicas. Primero, antes que nada, el periodo prehispánico se le conoce a ese periodo donde aún no habían llegado los españoles. Prehispánico, antes de la hispanidad, es decir, antes de los españoles, también conocido como periodo precolombino, es decir, antes de Colón. Las culturas prehispánicas o el periodo prehispánico se divide en tres periodos: preclásico, con estos años tómenlos en cuenta, clásico y finalmente posclásico. Del periodo preclásico, ¿qué es lo que llega hasta el día de hoy? Primero, antes que nada, para que florecieran o pudieran florecer las culturas aquí en México, se tuvo que haber hecho la domesticación del maíz, la única planta que no puede reproducirse por sí sola si el hombre o algún animal la desgrana para poder sembrarla, ¿no? Más porque actúa por partogénesis. Bueno, el invento que llega desde el periodo preclásico hasta nuestros días, espero que ustedes tengan uno de estos en su casa y si no, vayan por uno al mercado. Efectivamente, un metate del periodo preclásico hasta nuestros días. Ese invento llega hasta el día de hoy para hacer el maíz, preparar el maíz. En el periodo preclásico, la primera cultura, la cultura olmeca, la cultura madre, tiene una característica sobre la elaboración escultórica, es poner los labios de jaguar siempre a sus esculturas, a las personas, a los hombres, ponerle labios de jaguar, y también las famosas cabezas colosales. Seguramente de algunos de sus gobernantes está una ciudad como San Lorenzo, y posteriormente es abandonada y pueblan lo que es la Venta. En el periodo clásico está la cultura zapoteca, teniendo el esplendor de Monte Albán, después Mitla como la capital religiosa de los zapotecas, allá en Oaxaca, con tesoros como la tumba 5 o la tumba 104. Está también la cultura teotihuacana, con una megalópolis de más de 100,000 habitantes. Más o menos en el año 800, más o menos en estos años, se construye la gran pirámide del Sol y de la Luna. Tienen un poder de expansión a tal grado que aquí en Tingambato, antes llamado Tingaño, llegan a tener un pueblo de teotihuacanos. En este periodo clásico también surge la cultura maya. La cultura maya abarca en el clásico y también en el posclásico, en el siguiente periodo. Abarca esos dos periodos. La cultura maya la podemos identificar por el uso de las matemáticas que tiene, el poder de la astronomía, el cómo medir incluso los días, teniendo una cuenta larga, con un calendario de 18 meses, 20 días, con 5 días extra o 5 días nefastos, para que en el total te dieran los 365 días. Está Bonampak en Chiapas, está Calakmul en Campeche, está Palenque en Tabasco, etc. Después pasamos a la cultura posclásica. Bueno, incluso desde antes, desde el clásico, otro invento que nos llega hasta el día de hoy es una deliciosa tortillita. Es en este periodo, en el clásico, a finales del clásico, que los arqueólogos dicen que comienzan a revisar y a encontrar comales de este periodo, es decir, la tortilla se inventa en este periodo, invento que llega hasta el día de hoy. Bueno, en el posclásico, la cultura mixteca tiene un esplendor en el arte y la escritura. Está Tilantongo, está la cultura tajín también, con su pirámide de nichos y también con sus 17 canchas. En ningún otro yacimiento arqueológico como Tajín se habían encontrado tantas canchas de juego de pelota. En este periodo también posclásico está la cultura tolteca, con una economía tributaria, con Tula, una ciudad grande, y también de Tula es de donde se exilia ese gobernante Quetzalcóatl que promete un día regresar. También se encuentra la cultura huasteca. La cultura huasteca tiene una filiación en cuanto a la lengua, es decir, desciende de la lengua maya. Su arquitectura
es sin esquinas, es decir, las pirámides o los yacimientos, las bases piramidales que tienen son redondeadas, ahora sí que sin esquinas. También en el posclásico, como les decía, desde el clásico, abarca esos dos periodos, es la cultura maya. Los mayas del posclásico tenemos una ciudad como Chichén Itzá o el puerto comercial y de intercambio de Tulum. También se encuentra Casas Grande o Paquime en Chihuahua. También había culturas, pero es hasta el posclásico y no tiene una expresión muy grande arquitectónicamente, sino es una ciudad para albergar, es decir, los yacimientos no son en cuanto a templos, sino son viviendas propiamente, ¿no? Casas grandes, o se llama también cultura Paquime en Chihuahua. Una de las culturas favoritas, claro que sí, la cultura tarasca, la cultura purépecha, también se da en el periodo posclásico. Este periodo posclásico, recordemos, es del año 900 al año 1521 después de Cristo, porque en el 1521 es cuando se cae Tenochtitlan, la caída de Tenochtitlan, y con eso los españoles cambian esta forma de vivir. En la cultura tarasca son cazadores, se llaman ellos chichimecas, tienen un encuentro con los tarascos o con los pescadores. Tariacuri, un líder, le dice su dios Curicahueri que funde una ciudad, que guíe un pueblo. Él pone esa cabeza de pueblo, esa capital, en 1325, en Pátzcuaro. ¿Qué sucedía en Europa en 1325? Hay que revisar, teniendo siempre una línea de tiempo, hay que revisar qué es lo que estaba ocurriendo aquí en Mesoamérica y qué es lo que ocurre allá en el viejo continente o en el continente euroasiático. Bueno, en 1325, Tariacuri funda Pátzcuaro. A su muerte, hay una triada, divide el poder en sus sobrinos y en un hijo, que es Sinsunzan, Iguazio y Pátzcuaro. Su construcción es como las pirámides o las bases piramidales redondeadas, la famosa Yacata. Hay vestigios antes de Pátzcuaro, está la zona de Malpaís en Zacapu, y hay varios lugares que conformaron el imperio purépecha. Está Zacapu, está Guandacareo, está San Felipe de los Alzati, está Zitácuaro, está Araró y Sinapecuaro. Y también Tajimaroa. Tajimaroa tiene, pues ya saben, ¿no? Tiene su historia. El periodo de los aztecas, la cultura azteca, que era una cultura bélica, de guerra y tributaria, nunca pudo conquistar a los purépechas, y a donde más llegó fue precisamente a Tajimaroa, el día de hoy Ciudad Hidalgo. En 1522 es conquistada por Cristóbal de Olid, un año después de la caída de Tenochtitlan. Ok, está la cultura mexica o popularmente conocidos como aztecas. Azteca porque es el que viene de Aztlán. La cultura mexica, podemos decir que su peregrinación comienza, también es un pueblo migratorio, comienza en 1113, guiados por su dios Huitzilopochtli. En 1325 fundan México Tenochtitlan. En 1430 se da la triple alianza de Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco. En 1502 Moctezuma sube al trono y comienzan con estos los malos augurios de la caída de Tenochtitlan. En 1519 se da el desembarco de Cortés, con más augurios negativos sobre el fin del mundo como hasta ese día de hoy se tenía conocido, y el fin de sus dioses. Entre uno de esos augurios se le aparece a unos pescadores una garza con un espejo de obsidiana en su cabeza. Se la llevan a que la revise Moctezuma, y puede ver en el espejo unos hombres montados en lo que ahora se conocen como caballos. Se incendia precisamente el templo de Huitzilopochtli. De la nada veían fuegos en el cielo anunciando esta terrible caída. En 1521 se da esta caída, y en 1525 muere el último Tlatoani, Cuauhtémoc. Pues esto ha sido todo, espero les haya gustado.
tarea, hagan una línea histórica, un resumen con sus propias palabras sobre lo que revisamos el día de hoy. Quédense en casa, vayan a clases, cuídense mucho. Yo me quedo aquí en su aula.